Arrancamos con micro 2, 2, 2. Vamos allá, estamos ya en cuarto micro 2. En realidad micro 2 hace parte de tercero, pero bueno, la mayoría de las personas la hacen cuarto con semiología y patología, que es un momento especial de cursar. Hay dos formas de hacerla. Haces en tercero con fármaco y pato, o la haces con semio y pato 2. La verdad que es indistinto. Yo de hecho no la hice con una de las dos, hice sola micro 2 de un cuatrimestre a reverendo pedo, pero estaba muy al pedo, estaba en ese cuatrimestre, no. Pero lo que pasó fue cuestiones mías. Me pasó que yo quería entrar a un hospital, a los hospitales todos que tenía cerca a mi área de donde vivía, abrían a mitad de año, todos. Entonces dije, pensé, resolví hacer micro 2 y un final que tenía colgado, que creo que era el de pato. Y lo que hice fue entrar a mitad de año. Entonces tuve un cuatrimestre en el cual hice solo microbiología y el final que tenía colgado. Y en el otro cuatrimestre con semio y pato 2 terminé haciendo la ayudantía de micro, lo que fue más o menos un poco más de horas de la cursada de micro 2, pero bueno, valió la pena y acá estamos con todo ese canal de microbiología. Entonces vamos a contarte un poquito de micro 2. Micro 2 es muchísimo más divertida que micro 1, pero muchísimo más. Le pasa el trapo. Yo de hecho cuando hice la ayudantía dije, voy a ser ayudante de micro 2 porque es mucho más divertido que micro 1. Nadie quiere ser ayudante de micro 1, pero bueno. Terminaba pasando cosas y terminé siendo ayudante de micro 1, lo que me divirtió muchísimo y convertí muchos alumnos a microbiología y sigo compartiendo con todos mis cursos, con todas las cosas que hablo acá en Micro con Coffee, que es mi canal solo de microbiología, y un poquito más en mi Instagram, que estoy dejando de hablar de microbiología porque ahora somos médicos. Somos médicos y tenemos que hablar con nuestros pacientes también. Pero bien, acá va a seguir siendo exclusivamente de microbiología. Y en ese video vamos a hablar entonces cómo son las cursadas de micro 2. Micro 2 entonces, como ya les había adelantado en el video de micro 1, es una materia que no vamos a ver tanto las características de los bichos y tampoco vamos a ver tanto la patogenia. Vamos a enfocarnos más en la patología y el diagnóstico. Tanto es que micro 2 no se organiza por los módulos clásicos de microbiología 1, sino que se organiza por los sistemas, que me parece la forma más lógica de estudiar microbiología. Entonces arrancamos cursando, si no me engaño, el primer módulo es RESPI, si no es RESPI es músculo cutáneo, es uno de esos dos. Pero la idea es que cursamos a base de los sistemas de órganos del cuerpo. Entonces vemos todas las infecciones respiratorias de un conjunto, altas y bajas, y las vamos comparando entre ellas. Entonces la forma de estudiar micro 2 no es dividir entre los bichos, sino dividir entre las patologías. ¿Quiénes causan neumonía? Entonces voy diciendo todos los que causan neumonía y las diferencias y igualdades entre ellos. Por ejemplo, Pneumocystis jirovecii causa neumonía, pero solo en HIV-Sida. O neumococo causa neumonía y hay vacuna. Y también puede causar meningitis si consigue el plásmido para hacerse una cápsula. Entonces, todas esas cosas que eran como medio perdidas en microbiología 1 se integran y hacen sentido clínicamente. Porque lo que vamos a hacer es ver cómo la clínica de las patologías y cómo puedo buscar esos pacientes en el medio, en mi sociedad, para poder tratarlos. Eso es muchísimo más lógico para medicina. Es hermosamente médico todo lo que vemos en micro 2. Y lo que pasa, infelizmente lo que pasa en realidad, es que como micro 1 fue tan mala, porque seguíamos las características de los bichos de forma perdida y no entendíamos por qué estábamos viendo cada cosa, micro 2 tiene esa mala visión y ya arranca micro 2 queriendo no estudiarla. Pero estudienla, que les va a servir un montón. Micro 2 es una de las materias que más sirven después cuando vayamos a trabajar, cuando estemos en un hospital. Entre microbiología y farmacología es de las cosas que más vemos cuando hacemos guardias. Entonces
presten atención porque les va a servir un montón. Entre la gente que viene por un dolor de garganta, la gente que viene por un dolor de panza, todo nos va a servir y nos vamos a necesitar ese conocimiento para poder tratar a nuestros pacientes. Entonces, independiente si tuviste una buena o una mala experiencia con microbiología 1, lo que vamos a hacer en microbiología 2 es recordar las características de los bichos para poder ver realmente su clínica, su diagnóstico y ver por qué esos bichos están haciendo lo que están haciendo. Entonces necesitamos una buena base de microbiología 1. Si no la tenemos, bueno, vamos a tener que esforzarnos un poquito más y a cada tema que dedicamos, por ejemplo, si neumonías, a cada tema que les dedicamos, vamos a tener que dedicarnos una media hora más para leer, aunque sean los cuadritos chiquitos del Murray, para leer las características de los bichos y entender por qué ciertos bichos causan ciertas patologías. Que era lo que aprendíamos en microbiología 1 sin saberlo. Ahora entonces hablemos un poquito de las cátedras. Tenemos dos cátedras de vuelta, tenemos cátedra 1 y cátedra 2, y la principal diferencia entre las cátedras no es tanto de la materia en sí, sino la cantidad de horas. En cátedra 1 se cursan 2 veces a la semana, creo que son 3 horas por cursada, y en cátedra 2 se cursa un solo día, o hasta el año pasado era así. ¿Cómo se cursa un solo día? Es mejor esa cátedra para las personas que tienen que trabajar, que tienen menos tiempo para estar cursando. La verdad que yo mi cursada la hice en cátedra 1 y me gustó muchísimo la cursada, aunque la cátedra haya cambiado un poco las cosas. Había sido una cursada muy interesante. Teníamos una guía de trabajos prácticos, íbamos haciendo la guía de trabajos prácticos, era como la guía de trabajos prácticos de fisiología, que ibas resolviendo los ejercicios a medida de las clases, pero te servía muchísimo para enfocarte en lo que querías saber. Después, entre lo que son los parciales, ambas tienen parciales choice. Por lo que tengo entendido, no hay un final, no hay parciales orales ni hay nada por el estilo, pero sí en cátedra 1 lo que tienen es el famoso bolillero. El bolillero son distintas preguntas y las preguntas lo que hacen es se interconectan. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta de infecciones orales, y de ahí hablan desde herpes hasta todo lo que son las infecciones alimentarias, pero todas esas infecciones son por vía oral. Entonces tenés que tener el discernimiento, la inteligencia de poder conectar no solo las infecciones alimentarias, pero todas las infecciones que podrían llegar a ser por vía oral. Eso hace que sea un poco más difícil de rendir el final, porque obviamente es un final oral, es un final bolillero, pero no es, entre todos los finales orales el bolillero es más fácil de presentarse, es el más fácil de preparar. Pero las personas tienen un poco más siempre teníamos un poco más de dificultad de presentar un final oral, porque es dar la cara, y un final choice, bueno, nadie me vio equivocándome y marcando que neumococo era un virus, ¿entendés? Entonces como que es un poco más fácil si rendimos un final choice. Aunque soy partidaria de cátedra 1, por lo menos en microbiología 2, sé que cátedra 2 es bastante más simples de rendir los exámenes. Entonces hay esas dos diferencias. En realidad en toda microbiología cátedra 2 tiene unos exámenes un poco más simples y cátedra 1 tiene como le gusta hacerse un poco más la difícil para aprobarse. Pero pasa exactamente lo mismo que microbiología 1, que cátedra 2 tiene menos cupos, entonces la mayoría de las personas termina cursando en cátedra 1. Esa es una realidad de la facultad y es una realidad de espacio físico, porque las aulas de cátedra 1 son más grandes. Cátedra 2 da todas sus clases en los laboratorios y las aulas son muchísimo más chiquitas. Dicho todo eso, creo que para las personas que ya cursaron microbiología 1 es como mucho más sencillo pensar en microbiología 2 y cursarla y hacerla, principalmente si tuviste una buena cursada. Y no digo una buena cursada de cátedra 1 o cátedra 2, digo una buena cursada de uno mismo importándose y estudiando con conciencia de lo que teníamos que aprobar. Sabiendo todo eso, obviamente les voy a decir que tengo mis cursos. Tengo 2 cursos de microbiología 2. En realidad tengo un curso de microbiología 2 para las 2 cátedras. O sea, tengo
Hay distinciones entre los dos cursos porque son para distintas cátedras. Aún así, el curso es para las dos cátedras y está organizadito, está lindo. Lo que sí recomiendo que si te tocó cátedra 2 y vas a hacer mi curso, no agarres las divisiones por parciales. Y es una recomendación mía, que la cátedra suele cambiar de orden las clases, suele cambiar. Todos los cuatrimestres cambia y me vuelven loca. Quedan a veces sin una clase por un par de semanas hasta que me dicen los propios alumnos o yo me voy fijando en la que es la página de la cátedra y suben esas alteraciones. Entonces es más fácil si estás en cátedra 2 tener todo el curso. En cátedra 1 eso no pasa, son como más estables las clases. Pero aún así, si vas a hacer un curso, yo recomiendo que hagan toda la materia para que no queden con mitad colgado. Ya que en la parte del parcial 1 está toda la parte de generalidades también, y la del parcial 2 también está toda la parte de exámenes y cómo rendir un examen bolillero y todo eso. Creo que eso fue Microbiología 2. Es muchísimo más corto que de Microbiología 1. Creo que me quedó la mitad del tiempo. Pero es la idea que Micro 2 es mucho más simple de entender cómo es la cursada. Hasta porque ya estoy hablando con personas que ya hicieron Micro 1 o están haciendo Micro 1, entonces tienen una idea de cómo es microbiología, y la organización es muchísimo más médica de que esa organización microbiológica entre los módulos de los bichitos. Igualmente, si quedó alguna duda, mándenmela abajo, o si tienen sugerencias de otros videos de microbiología, temas que tengan dudas, mándenme abajo y hablamos acá en el canal.